encontrar un empleo, pero hay una especie de casamiento entre una ciudad española y una alemana. En la alemana hace falta puestos de trabajo, se ofrecen empleos y en España estamos necesitados. Vamos a ver cuáles son los protagonistas y qué posibilidades tiene, cuánta gente. De momento nos vamos al lugar, en Valencia, Pobla de Valbona, y además estamos en directo con algunos de los candidatos a ver qué requisitos hay que cumplir. Olivia, cuéntanos la historia porque, claro, estará la gente entusiasmada. Se han presentado muchos, claro. Pues mira, en 2 semanas ya se han presentado 50 currículos. Estamos en el centro social del Ayuntamiento de la Pobla de Valbona, donde tienen que acudir aquí los vecinos para entregarlos. Aquí estamos con algunos de ellos que han venido desde primera hora de la mañana, desde las 9, y vamos a hablar directamente con ellos, vamos a preguntarles. Por ejemplo, Rafael, tú llevas 5 años en paro y estás dispuesto a irte incluso por un trabajo temporal, por 2 meses. Hola, buenos días, sí. Estoy dispuesto a irme a Alemania, donde haga falta, para irme a trabajar, aunque sea por un contrato temporal, 2-3 meses, lo que haga falta. Y luego José María, 41 años. Tú también llevas desempleado 4 años y tú tienes 2 hijos, una mujer, y les dejarías, ¿estarías dispuesto? Hoy mismo. Claro, hace falta. Aquí trabajo no hay, estoy tirando currículums por todos los sitios y ya estoy hasta aquí. No hay. Pues como veis, Mariló, Inés, ellos están dispuestos incluso a irse esta tarde. Creen que no han encontrado otra solución más que irse al extranjero. Hablamos también con Nuria, tienes 40 años y tú tienes un hijo de 3 añitos. 3 años y aquí no me sale trabajo y entonces tengo que mirar por el futuro de mi hijo y el mío. Estoy separada mucho tiempo y con la pensión y lo que cobro del subsidio pues no me llega para criar a mi hijo. ¿Y era la única solución? Sí, porque estoy tirando currículums y es que ni para una semana, ni para sustituciones, ni para nada. Y ahora que vienen Navidades esperemos que... pero nada, no cambia nada. Entonces mi única opción es intentarlo de Alemania. Bueno, ninguno de ellos habla alemán. Sí que hay que decir que desde el ayuntamiento les van a dar la formación que necesiten, una formación breve, entendemos, y también cursos de alemán para que bueno, pues puedan por lo menos chapurrear un poquillo y ponerse en contacto con la empresa. Porque ¿qué tipo de trabajos son, Olivia? ¿Qué tipo de trabajos son los que están ofreciendo allí, que van a hacer allí? Pues no se especifican, porque de hecho esto es digamos una primera toma de contacto para ver qué perfiles hay y luego qué necesitan allí en Alemania, pero nos han dicho que desde puestos cualificados como puestos de ingenieros hasta pues trabajos que pueden desempeñarse en un hotel como para hacer camas o estar en la recepción. Pero eso se tendrá que ver pues cuando finalice el plazo, que es el 12 de diciembre, pero eso sí, nos ha dicho la alcaldesa que como es un convenio que está permanentemente abierto, que se podrán entregar currículos también después de esa fecha. Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué ha dicho la alcaldesa, Olivia. Barleben tiene 700 empresas, o sea que hay una variedad importantísima de currículums. No solo sería el perfil, por ejemplo, de ingeniero, sino también está pues para trabajar en un hotel, pues haciendo camas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pretendemos con esta primera fase? Recoger realmente cuál es la necesidad, quién está dispuesto a irse, analizar los perfiles y a partir de ahí, a través con Barleben, intentar casarlos. O sea, en vez de decir, es una primera fase para empezar a trabajar, pero por supuesto que va a ser permanente. Vamos a dejar, luego a partir del día 12 se volverá a abrir. Hay un hermanamiento que se va a prolongar en el tiempo y lo que da seguridad es que en ese hermanamiento esté involucrado, por supuesto, el ayuntamiento de la localidad para mayor seguridad de aquellas personas que van a trabajar a Alemania. Pues sí, que ya vas con un respaldo mucho mayor, ¿eh? Claro, porque luego hay que buscar allí una vivienda, eso me imagino que lo hará cada uno, pero bueno, tienes por lo menos esa...